el doctor Juan Manuel Medrano Valcarce, distinguido genealogista que doy por cierto que todos ustedes lo conocen por lo que suprimimos su largo historial de publicaciones. Juan Manuel va a hablar sobre los antecedentes o la ascendencia peninsular de los González Valcarce. Adelante. Bueno, ¿se escucha bien? Díganme cualquier cosa. Sí, perfecto. Bueno, pido perdón si me tiembla la voz o algo, voy a tratar de hablar lo más fuerte posible. Sí, el pánico escénico. Pero bueno, nada, hay que relajarse. Quiero decirles que la escribí a esta conferencia para que no sea tan pesado. Vamos a también hablar, o sea, cuando haya que decir algo, vamos a hacer algún paréntesis y alguna aclaración para que no sea muy monótono todo, solo una lectura, ¿no? Bueno, empiezo con lo que preparé. Bueno, el objeto de esta breve charla es compartir con todos ustedes, queridos colegas y amigos, algunos descubrimientos sobre la ascendencia paterna de los González Valcarce, antigua familia porteña que dio a la patria varios próceres y guerreros de la independencia, entre los que se destacan el general Antonio González Valcarce, que fue el vencedor de Suipacha, compañero de armas del general José de San Martín y que integró el Ejército de los Andes. Puedo agregar que fue director supremo y fue el abuelo paterno de la nieta del general San Martín, porque su hijo, don Mariano Valcarce, el diplomático y médico Mariano Valcarce, se casó con la hija del general San Martín. O sea que esta ascendencia también es la ascendencia de las nietas del general San Martín, la ascendencia paterna en España de las nietas del general San Martín. Y otros integrantes de esta familia fueron el general don Juan Ramón Valcarce, que también actuó en mayo de 1810, que fue gobernador de Buenos Aires, el general don Marco González Valcarce, que es mi antepasado, es mi quinto abuelo, también guerrero de la independencia y gobernador interino de Cuyo. Y podemos también nombrar varios más, que no quiero, por ahí lo podemos decir al final de la conferencia. Quizá otro que se puede nombrar es el coronel Diego González Valcarce, que estuvo bajo las órdenes del general Manuel Belgrano en muchas de sus campañas. Ante todo quiero decirles que siempre me intrigó muchísimo el origen de este apellido porteño, González Valcarce, que muchas veces se reducía a Valcarce. Solo se sabía que en el siglo XVIII habían llegado dos hermanos, don Francisco y don Juan Antonio González Valcarce, ambos militares, que casaron con dos hermanas porteñas, doña Victoria Damasia y doña Máxima Feliciana Martínez Fontes, que eran hijas a su vez de otro militar, José Gaspar Martínez Fontes, que fue gobernador del Paraguay y que fue también un militar destacado, natural de Orihuela, y de la porteña María Josefa Máxima Bustamante Aguirre, porteña. De los documentos... ¿Hija de otro militar? Bustamante también militar. Todos militares, son familias que se casaron muchos entre militares. Vamos a verlo también en España, porque las generaciones de González Valcarce ya venían militares en España. Es notable. Como les digo, de los documentos que existían en Buenos Aires solo se desprendía que don Francisco González Valcarce era nacido en Barcelona, de su partida de matrimonio con Victoria Martínez Fontes. Y ahí figuraban sus padres, que era otro Francisco González Valcarce y un misterioso apellido, Rosa de Elat, decía, Elat, E-L-A-T. Apellido que hay muy poco de este apellido. Después descubrí que en realidad estaba mal escrito. Por eso, en muchas fuentes bibliográficas se aludía y se decía que los Valcarce o los González Valcarce eran catalanes. Claro, porque decía que era natural de Barcelona, el primero que llegó acá.
Pero esto era muy confuso, porque este apellido es evidentemente gallego y ahora he comprobado que es específicamente biersano, el de mi rama. Claro, el Bierzo es una región leonesa que limita con Galicia y tiene múltiples conexiones con Galicia. Es la región más gallega de León, se podría decir. Si bien depende de la diócesis de Astorga, que es una ciudad leonesa por excelencia, tiene muchas conexiones con Lugo y con otras regiones de Galicia. Es más, el Bierzo está atravesado por un río que es el río Balcarce, con B corta. Un único indicio clave que tenía era la partida de matrimonio del otro hermano que había llegado acá al Río de la Plata, que era don Juan Antonio González Balcarce, o sea, era hermano del otro, de Francisco, ¿no? Juan Antonio González Balcarce también era militar, se casó con otra Martínez Fontes, que era Máxima Martínez Fontes, y fueron los padres de otro militar, también guerrero de la independencia, que fue el teniente, si no me equivoco, Lucas González Balcarce, que murió en la guerra de independencia. En la partida de matrimonio de Juan Antonio González Balcarce con Máxima Martínez Fontes, surgía que él era natural de una población enigmática también, porque no la encontraba por ningún lado, que era San Esteban de Valduerna, decía, de Valduerna. Entonces ahí estaba totalmente, era lo único que había totalmente trabada mi investigación. Bueno. También decía San Esteban de Valduerna, me parece que decía. Y era Valcuerna. Valduesa. Valduesa. San Esteban de Valduesa, esa realidad. En síntesis, solo teníamos dos hermanos militares, don Francisco y don Juan Antonio. El primero nacido en Barcelona y el otro en San Esteban de Valduerna, que en realidad descubrí posteriormente que es San Esteban de Valduesa, que es un pequeño pueblito perdido del Bierzo, cercano a Ponferrada. Bueno, pero todo cambió en el año 2007, cuando estando de viaje por España, logré encontrar un expediente en el archivo de la Real Chancillería de Valladolid, que despejó todas estas incógnitas. Previo a ello, había pasado por la ciudad de Astorga, porque yo ya había deducido que era San Esteban de Valduesa, y ya había deducido que era una familia biersana. Entonces, acudí al archivo diocesano de Astorga y, lamentablemente, para mi decepción, después de estar 2 días allí y conseguir hablar con un archivero, me comunicó que los libros de este pequeño pueblo no se encontraban allí, en Astorga, sino en la propia iglesia parroquial. Esto no logró desalentarme y entonces partí para Ponferrada, que es la capital del Bierzo, donde hay un palacio, una fortaleza de los templarios impresionante, para ver si podía ir a este pueblito de San Esteban de Valduesa. Yo no estaba en auto, ¿no? Cuando llego, debido a los horarios de los transportes, tampoco pude llegar a ir a este pueblito, porque ya mi viaje se acortaba y no tenía tiempo por temas de horarios de transporte. Con desilusión e incluso aflicción, entonces viajé a Valladolid, que era mi paso previo para llegar a Madrid, ¿no? Donde ya me iba para Buenos Aires. ¿Qué hice? Bueno, voy al archivo a ver si encuentro algo, pero era como una aguja en un pajar. Allí entonces, en Valladolid, mi esfuerzo fue recompensado, porque allí en el archivo encontré lo que no había hallado en los archivos diocesanos y parroquiales. En el archivo que es un muy bueno, algunos habrán ido, es excelente, está digitalizado hace muchísimos años y con excelente atención al público. Luego de pedir infructuosamente expedientes que comenzaran con el apellido Balcarce con B corta, con B larga, o Valcarcel, que quiero aclarar que es el mismo apellido, Balcarce con B larga, Balcarce con B corta o Valcarcel es el mismo apellido, ¿no? Di con un extraño expediente en la sección de pruebas de hidalguía, en el que alrededor de 13 personas, tíos, sobrinos, una viuda incluso, con hijos menores de edad, se presentaban en el año 1714 a probar su condición de hidalgos, pero el apellido que tenían era González,
La carátula del expediente era Francisco González. O sea que esto fue una suerte que no sé quién me lo mandó, porque era muy difícil deducir que fueran los mismos. La carátula del expediente, como dije, era simplemente Francisco González. Lo más emocionante del asunto... ¿No sabía que había un Francisco González? Sí, porque el primer Francisco que llega a la Argentina era Francisco González Balcarce, pero no decía Balcarce, solo decía Francisco González. Podría ser cualquier otro. Claro, era biersano, entonces ya me daba la pauta que podía ser el mismo. O sea, hay un expediente de gente que era del Bierzo, así que eso tenía algo también de un indiciario. Bueno, entonces, tras leer un voluminoso expediente que logré fotocopiar, afortunadamente, encontré en la última página o foja de este expediente, yo todavía no sabía que eran los mismos, encuentro en la última foja la partida de bautismo del primer Francisco González Balcarce que llegó acá a Argentina, al Río de la Plata, y la partida de matrimonio de sus padres, Francisco González, que era González de Quiroga y Balcarce, y su mujer Rosa de no Elat, sino de Lat, L-A-T, no Elat, sino L-A-T, también catalán. Ese sí era catalán, ¿no? Sí, porque ahora voy a contar por qué estaba ahí González Balcarce. González Balcarce, por qué estaba ahí en Cataluña. Y bueno, y entonces hacía también la transcripción de la partida de matrimonio de su padre, llamado Francisco, el nombre completo era, o sea, este es el padre del que llegó acá, Francisco Antonio González Balcarce y Quiroga, ya esa familia súper gallega o biersana, ¿no? O también simplemente Francisco Antonio González de Quiroga, no estaba el Balcarce, porque recuerden que los apellidos varían. Y esta persona, Francisco González de Quiroga, o Francisco González Balcarce y Quiroga, era teniente de caballería del Regimiento del Príncipe. Así que gracias a este detallado expediente, pude subir 6 generaciones por línea de baronía y comprobar el solar original de estos González, que adelantó es San Juan de los Palueses o San Juan de Paluesas, que es un antiquísimo pueblo en el Bierzo, donde una de sus mayores atracciones es un castrelín. No sé si han oído hablar de lo que son los castrelines. Aquí estaban los castros, donde vivían los antiguos pobladores, antes de que vinieran incluso, son los primeros pobladores antes que vinieran los romanos y, bueno, como los primitivos pobladores. Los celtas, exacto, los celtíberos, los celtíberos. Entonces, hay toda es muy interesante las fotos de estos castrelines que hay en este lugar, San Juan de los Palueses, bueno, que se puede visitar. ¿Ninguna fortaleza? Solo están las piedras. Los castros son como túmulos. Son túmulos, pero no está el techo ni las paredes ni nada, solo están las piedras. Están las bases de las construcciones, pero son muchas, como una ciudadela de castrelines. Sí. Pude subir 6 generaciones por línea de baronía y comprobar que era San Juan de los Palueses o de Paluesas. Y también el lugar donde se instaló luego porque originariamente el primero de estos González estuvo en San Juan de los Palueses y todos sus descendientes, las 6 generaciones que siguieron, eran de otro lugar, de un pueblo cercano que se llamaba la Villa de Campo de Ponferrada, donde aún hoy están las casas blasonadas con los escudos de los González Balcarce, o los González de Quiroga, o los González de Yebra, que son todos la misma familia. Además, en este expediente pude acreditar que el apellido era compuesto en realidad, pues se formó por la unión de un tatarabuelo de este Francisco González Balcarce y Quiroga, llamado don Justo González, que era natural de la Villa de Campo de Ponferrada, y de una María de Balcarce. Cuando este Justo González y esta María de Balcarce se casan, ahí se forma el González de Balcarce.
pero esto es en el 1600. Son muchas generaciones, varias generaciones. Pero volvamos al descubrimiento clave, que es la partida de bautismo asentada en la parroquia de San Justo y Pastor, en Barcelona, del primer Francisco González Balcarce que llegó a Buenos Aires. De ella se desprende que su padre fue don Francisco Antonio González Balcarce y Quiroga, como dije antes. Noto acá que el apellido ya se escribía con B larga. En la partida está escrito con B larga y el abuelo también con B larga, si bien es indistinto. B corta o B larga es el mismo apellido. Noto acá que la grafía del apellido de Mis Balcarce ya en España se escribía con B larga. Y que en 1744 se desprendía de esa documentación que este Francisco Antonio González Balcarce era teniente de caballería y habilitado del regimiento del Príncipe, acuartelado en la ciudad de Alcañiz. Y que la madre del primero que llegó acá era Rosa de Lat, como dije antes, y Pascual. Ahí pude también conseguir los padres de esta misteriosa Rosa de Lat, que también el padre es un teniente de caballería del regimiento del Príncipe. Son todos militares, todos son del regimiento del Príncipe. Sus padrinos, los padrinos del primero que llegó acá, primero voy a decir cómo es la transcripción. La transcripción dice así: a los 2 días del mes de octubre de 1744 se bautizó en la Seu de Barcelona a Francisco Javier Miguel José Ignacio, hijo legítimo y natural de don Francisco Antonio González Balcarce y Quiroga, teniente de caballería y habilitado del regimiento del Príncipe, y de su mujer, doña Rosa de Lat. Sus padrinos fueron don Ignacio de Idiáquez, vizconde de Salina, que es también coronel del mencionado regimiento del Príncipe, representado por Miguel de Lat, y doña Victoria de Mendoza y Guzmán, mujer de don José de Espinosa y la Cueva, que era teniente coronel de ese regimiento. O sea, eran todos compañeros del mismo regimiento. Pero he dicho, hago un paréntesis. Aclaro, este regimiento, investigué un poquito cuándo había sido creado, y según encontré, había sido creado en 1700, por el año 1718, y a lo largo 1718, y a lo largo del siglo XVIII participó este regimiento de distintas guerras: en la guerra de Sucesión Española, en la guerra de la Cuádruple Alianza, en la Segunda Guerra Borbón-Otomana y en la guerra de Sucesión Austríaca. Del Príncipe. Sí, se llamaba Regimiento del Príncipe. Entre otros conflictos bélicos. Así que deduzco que alguno de ellos estuvo en alguna de estas batallas. Pero la guerra con los otomanos fue antes. Debe haber sido alguna en el siglo XVIII, por ahí, no sé. No soy experto, capaz que... En Argel. Claro, en Argel, debe haber sido de los argelinos. Bueno, también en este expediente logré encontrar la partida de matrimonio de don Francisco González Balcarce y Quiroga y doña Rosa de Lat y Pascual, que fue en Barcelona el 26 de julio de 1742. Aquí, bueno, un presbítero Antonio Campillo, presbítero beneficiado de la iglesia de San Jaime en Barcelona, que era notario y escribano, curiosamente, dejó asentado que se atreve... Notario y escribano. Así decía en la transcripción, notario y escribano. Puede ser escribano público, notario. Sí, es sinónimo, pero por ahí a veces escribían, no sé, en forma redundante, no sé, notario y escribano. Dejó asentado que tras efectuarse las conciliares proclamas, contrajeron matrimonio don Francisco González Balcarce y Quiroga, teniente del regimiento de caballería del Príncipe, natural de la villa del lugar de campo de Ponferrada. Acá ya se prueba que el padre no era de Barcelona, sino que era de Campo de Ponferrada en el Bierzo, y que era hijo de don Francisco González de Quiroga y Balcarce y doña Emerenciana González de Yebra y Pimentel. Acá agregamos otro apellido, apellidos muy importantes de Galicia y el Bierzo, que eran parientes. Estos dos González, los González Balcarce y los González de Yebra, eran primos. Consortes difuntos. Se contrajo matrimonio con don Rosa de Lat y Pascual, natural de la villa de Mataró, obispado de Barcelona, hija legítima de don Juan de Lat, acá ya subí el padre de la Rosa de Lat, que también era teniente del regimiento del Príncipe. Sí. Y de Rosa Pascual.
Y no solo eso, sino tengo en qué casa se casaron, porque dice que la ceremonia se había celebrado en la casa que habita la madre de dicha señora contrayente, en la calle ancha de Barcelona, llamado el Palacio Viejo. O sea que hasta sé la casa donde se casaron. La velación tuvo lugar en el convento de la Merced de Barcelona el 7 de agosto del 42, de 1742. Bueno, en otras páginas de este expediente, que es impresionante porque como se presentaron 14 personas, las 14 personas tuvieron que acreditar sus varias generaciones hacia atrás, que generalmente eran 6 generaciones hacia atrás. Es muy interesante esto, después lo voy a publicar en un trabajo mucho más completo, con todos los detalles de cada personaje, las ramas colaterales, que incluso tienen descendencia hasta hoy los González Balcarce, en España, que llevan el apellido González de Yebra o González de Quiroga. Bueno. Estos 16, ¿eran todos tíos, sobrinos? Sí, o primos. Todos del mismo tronco. Cercanos. Todos del mismo tronco. Bueno, como decía, en otra de las páginas de este interesante expediente surge la ascendencia del teniente Francisco Antonio González de Balcarce y Quiroga, que además de declarar que es procedente de la villa de Campo de Ponferrada, obispado de Astorga, no se dice de León, se dice Castilla la Vieja. Así dicen dice obispado de Astorga, Castilla la Vieja. Menciona que era hijo de don Francisco en otra, no en la partida, esto es en otras páginas donde se acreditan todas las partidas de bautismo. Se menciona que era hijo de don Francisco González de Quiroga y doña Emerenciana González de Yebra y Pimentel, nieto paterno de don Justo González de Balcarce y doña Catalina de Carreño y Quiroga. Carreño y Quiroga, también antiguos linajes de ese lugar. Y ahí viene el Quiroga, por eso era González de Quiroga, porque la abuela era una Carreño y Quiroga. Bisnieto paterno de otro Justo González, y acá viene, y María de Balcarce. Tercer nieto de don Justo González y de doña Leonor García. Todos los que se presentaron en este expediente eran descendientes de Justo González y de Leonor García. Todos. A veces hasta eran primos terceros. Y cita una generación. Cada persona cita hasta sus sextos abuelos. Claro, y por Quiroga también. Por Quiroga todavía no encontré. Estoy en la búsqueda. Ya te voy a dar algún dato. Bueno, me interesaría mucho. Cuarto nieto de don Matías González y doña María Carulla. Don Matías González ya no era de Campo de Ponferrada, según lo que descubrí, sino de otra villa que era cercana, que se llama Lombillo. Y quinto nieto paterno de don Juan González y doña Teresa de Ares. Juan González es el más antiguo de los González Balcarce, y según mis cálculos será siglo XVI, 1500. Todos nacidos y casados en la villa de Campo de Ponferrada, menos los quintos abuelos, don Juan González, casado con Teresa de Ares, que eran de San Juan de los Palueses, el solar de donde eran estos González. Bueno, en este expediente están acreditadas todas las partidas de nacimiento, matrimonio de estas personas, los censos, las armas que poseían, está la descripción de los escudos. Bueno, acá voy a decir algo, voy a leer lo que investigó nuestro colega Diego Molina de Castro respecto de esta familia, que yo le había pasado un poco la información de dónde eran, y él investigó. Y básicamente la rama de los Balcarce son 5 estacas, en campo de Sinople, si no me equivoco, ¿no? En campo de Sinople. A veces dice de Azul. Los Quiroga son en campo de Gules y los Balcarce de Sinople, pero Sinople. a veces intercambian. Sí, es indistinto también. Sí, se no es exacta no es una ciencia Parece exacta. que el escudo tiene el mismo origen. De los Quiroga y de los Balcarce. Son dos linajes muy cercanos, los Quiroga y los Balcarce. Diego Molina de Castro, en su trabajo de revisión de heráldica del nobiliario de Carlos Calvo, él consultó uno de estos expedientes porque además uno de los descendientes de estos González Balcarce es caballero de la Orden de Carlos III. Entonces también hay otro expediente
muy interesante sobre este personaje. Y él dice, describe las armas que están en las casas de los González Balcarce o González de Yebra en esta villa de Campo de Ponferrada. Y dice, el cuartelado, primero, un tronco sin hojas siniestrado de una lanza de la que baja el hierro de su punta, pende una cinta o enseña, que es González de Yebra, cortado de sinople, con 5 estacas de oro, que es Balcarce. Siempre que son 5 estacas es el escudo de los Balcarce. Bueno, básicamente eso es lo importante porque hay otros apellidos, pero ahora estamos hablando de los Balcarce, que son las 5 estacas. Acá además, como mencioné al caballero de Carlos III, voy a dar un mínimo resumen de quién era este caballero de Carlos III, primo de los González Balcarce. Era Antonio González de Yebra y González, que tuvo cierta actuación también en el siglo XVIII. Había nacido en la villa de Campo de Ponferrada en 1734, había sido regente de la Real Audiencia de Valencia, oidor de la Chancillería de Valladolid, ministro del Consejo de las Órdenes, supernumerario del ministro del Consejo Real y ministro de Plaza. Y se había casado con María Carrillo y Mayoral. Bueno, y tiene descendencia actualmente en España, que incluso uno de sus descendientes era el presidente del Comité Olímpico hasta hace poco. Descubrí que era descendiente directo de esta familia. Bueno, pero ya son descendientes que no firman como el apellido González, son descendientes por vía materna, por línea femenina. Cognados. Sí, pero son descendientes de esta familia. Bueno, respecto del primer González, que era este don Juan González, nacido en San Juan de los Palueses, primer antepasado conocido de los González Balcarce, vivió en las postrimerías del siglo XVI y se casó con Teresa de Ares. El apellido Ares también es un apellido que está muy visto, Ares de Parga, Ares en Galicia y en el Bierzo. Y figura como dueño y poseedor de la casa y solar de los González, cita en la villa de San Juan de los Palueses o Paluesas, en el marquesado de Villafranca del Bierzo. Tiene mucha conexión siempre esto con Villafranca del Bierzo. En un curioso testimonio que hay también en este expediente que encontré, en donde 2 hermanos se presentaban y litigaban contra otra señora que les hacía un juicio por el tema de todo este tema de hidalguía, ¿no? Se presentaron un montón de testimonios en donde empezaron a hablar del solar de este lugar donde era don Juan González, que todavía existía la casa de los González en San Juan de los Palueses. Y uno de los testigos dice, en un curioso testimonio de un octogenario poblador del Campo de Ponferrada, dice que esta casa de San Juan de los Palueses era tan noble y tanta autoridad que cuando los señores marqueses de Villafranca iban de caza a su marquesado, se aposentaban en dicho lugar por la nobleza y antigüedad que tenía. Es interesante, no sé qué verídico será esto, pero no deja de ser curioso que esté en el expediente. Bueno, he de decir también que el hijo de este Juan González y de Teresa de Ares pasó a Lombillo, se llamaba Matías González, donde casó, y después sus hijos ya se instalan en la villa de Campo de Ponferrada. Es decir, el derrotero fue así: San Juan de los Palueses, Lombillo, Campo de Ponferrada, varias generaciones, Barcelona y Buenos Aires. En esta villa de Campo de Ponferrada, voy a hablar un poquito de ella, actualmente hay casas donde están los escudos de los González Balcarce, los González Quiroga y los González de Yebra. Esta villa de Campo se encuentra a unos pocos kilómetros de Ponferrada, en el Bierzo, a orillas del río Boeza y a unos 30 kilómetros de los Montes Aquilanos. Su iglesia parroquial de Santa María de Campo, donde se bautizaron y se casaron varias generaciones de los González Balcarce, data de 1690, es barroca y su retablo cobija la imagen de la Virgen de la Encina. También existe una ermita del Santo Cristo que funcionaba como escuela ropero para niños pobres, que había sido fundado por un otro personaje importante de la familia, que era uno que fue deán de la Catedral de Málaga, que era Manuel González y Yebra Pimentel. Y bueno, en ambas casas,
También en esta villa de campo se encuentran las antiguas casas de la familia González Balcarce y descendientes, entre las que se destacan las conocidas actualmente como la casa de Villaboa y la de los Luna. En ambas casas se pueden apreciar los escudos con las estacas de los Balcarce. Otros personajes destacados de la familia González de Yebra o González Balcarce son un padre jesuita, Joaquín González de Yebra, que fue confesor de la reina Bárbara de Braganza, y el caballero de la Orden de Carlos III, don Antonio González de Yebra y González de Cuellar, que lo acabo de nombrar acá, el que fue oidor. Bueno, esto es los González. Ahora voy a hablar un poco de los Balcarce, porque hasta ahora vimos que los González eran de San Juan de los Palueses, de Campo de Ponferrada y de Lomillo. Ahora voy a hablar un poco de los Balcarce. ¿Quién era? Que Balcarce es por rama de mujer. Claro. Que ahí se hizo González Balcarce. Claro, entonces ahora voy a hablar, hasta ahora estuve hablando de los González, ahora de la Balcarce. Y entonces te remetís a esa. Ahora voy a hablar un poquito de ella. Toca aquí hablar sobre la familia Balcarce, puntualmente sobre la posible ascendencia, porque todavía no lo tengo acreditado, de María de Balcarce, esposa de don Justo González, que fue bisnieto del primer Juan González, que recién les comenté, de San Juan de los Palueses. Porque lamentablemente no encontré la partida de matrimonio todavía de Justo González con María de Balcarce. O sea, está probado que son matrimonio legítimo, pero no tuve la vista la partida. ¿Pero no estaba en el documento? No está, siempre dice hijo legítimo de Justo y de María de Balcarce, pero todavía no tengo, no tengo los padres de María de Balcarce. No lo encontré. O si estaban, no estaban los padres. En una publicación de La Voz de Galicia de 1932 encontré un investigador que yo no sé qué tan serio sería, por eso es que todo es con pinzas. Es un abogado de Lugo que se llamaba don Antonio de Ron. Publica un trabajo enorme sobre una gente muy antigua de Galicia y del Bierzo, que eran los Ron, los Ibias y los Balcarce, porque los Balcarce estaban emparentados con estas familias. En esta publicación menciona, ahora voy a hablar de un personaje muy conocido, que es el posible ascendente de muchas ramas de los Balcarce, que es un adelantado mayor de Galicia y merino, que se llama García Rodríguez de Balcarce, que también tengo su biografía por acá, pero bueno, ahora no viene al caso. Muy interesante personaje y fue antepasado de muchísimas familias de Galicia al Bierzo, incluso de españolas, son antepasados de los marqueses de Villafranca, si no me equivoco. Este adelantado mayor de la Galicia, que es de la época medieval, ¿no? Pero entre él desarrolla la descendencia de este García Rodríguez de Balcarce y entre sus descendientes figura una María de Balcarce casada con un Justo González, natural de la villa de Ponferrada. O sea que hay algo, puede ser, ok. Sí, tiene una conexión con los otros. Figura como hija legítima, y esta María de Balcarce en este trabajo figura como hija legítima de un tal Daniel de Balcarce, juez noble en la villa de Ponferrada, que murió en 1618 y que a su vez era hijo de un Alonso de Balcarce, descendiente lejano del adelantado mayor de Galicia. Este Alonso de Balcarce fue alcalde de la fortaleza de Ponferrada y otorgó testamento en 1587. Todo esto lo tengo que chequear. Esto lo aclaro porque yo me manejo con documentos, pero son indicios para saber algo. Muy posiblemente sea o parienta o sea de esta misma línea. Sí, se ajusta perfectamente y además nombra al deán de Málaga, al confesor entre otros descendientes, también nombra a los González Balcarce, que también están nombrados en el otro expediente. Así que bueno, esto es... ¿De cuándo es ese? Es de 1932, por eso... Entonces, no creo que... Pero es medio... Qué lástima, ¿no? Sí. No hay fuentes, entonces... No es por la fuente, sino que no podés conectarte con él. No, claro, debe haber fallecido. A la nube. Por eso. Sí, debe haber fallecido. Este abogado de Lugo. Mudó de este mundo. Sí, voló.
Bueno, y acá dice que estos Balcarce, acá González es otro apellido, estamos hablando de los Balcarce, eran naturales de San Esteban de Valdueza, y acá vuelve San Esteban de Valdueza, porque este Daniel Balcarce había heredado bienes de San Esteban de Valdueza. Surgiría de este testamento que tendría que lograr ubicar. Otro viaje. Sí, tengo que ir de vuelta ya porque no sé a dónde, cómo contactarme con algún descendiente de este ron, de este abogado de Lugo. Lucenses, ¿no? Los naturales de Lugo. Bueno, y este Daniel Balcarce tenía bienes también en la Abadía de Montes y en Villafranca del Bierzo. Cabe añadir que sobre también los Balcarce, este trabajo sí lo creo porque es un gran investigador, escribió mucho y enfundió sus trabajos, no sé si lo conocen, Luis López Pombo, un maravilloso genealogista gallego. Los Sí, pombos son buenísimo. Que es actual, de actualidad. Publica muchísimo en una página de genealogía gallega. Bueno, acá, este no sé si es de Lugo, es de Galicia, Luis López Pombo. Lugo tiene una fortaleza romana espectacular. En Lugo, tantos lugares tan lindos. Acá habla un poco de... y bueno, este Daniel de Balcarce también se sabe de quién es hijo de un Gómez de Balcarce y nieto de un Pedro de Balcarce, que, según dice, habrían tomado a la fuerza la fortaleza de Ponferrada en 1749, en 1479. Esto lo dice este abogado, que no sé si habrá que ver. No desconfíes, por ahí. Sí, yo soy muy hasta no ver los está documentos. bien, me parece bien, pero por ahí tenés ahí una... Sí, son una indicios, beta, para lograr encontrar algo más. investigar. Sí, testamentos, hechos históricos. Bueno, acá voy a nombrar un poquito a García Rodríguez de Balcarce, este adelantado mayor de Galicia, que vivió en el siglo XIV y que, además de adelantado mayor de Galicia, fue señor de Cabrera, de Doncos, de Montefurado, de Balcarce, de Corullón, del Corgo, de Rivera. Son todos lugares en el Bierzo, de donde eran los Balcarce. Y de él descienden, esto está acreditado por línea materna, los condes de Lemos, los marqueses de Villafranca, los condes de Ayala y otros caballeros. Esto sí, porque este adelantado mayor también está muy estudiado su descendencia. Y bueno, también podría agregar el legendario origen del apellido Balcarce y de su escudo, que también es, digo, legendario, ¿no? Porque cuenta la historia que un ejército moro formado para intentar la conquista de Galicia se encontró con un fuerte obstáculo que le ofrecieron en los valles del Balcarce, porque acuérdense que acá había un río Balcarce, entonces mucha gente que vivía por ahí se llamaba Balcarce. Claro, toponímico. En el valle del Balcarce se encontró con un fuerte obstáculo que le ofrecieron los moros. Los moros encontraron un obstáculo que eran los habitantes del lugar, refugiados en las montañas, y les interceptaron el paso. Careciendo de armas de guerra, porque en los tiempos de Huitiza habían sido fundidas todas las armas para emplear el hierro en otros usos, y el resto se hallaba en poder de los moros, que les habían hecho suyas como botín de guerra en la funesta y aflictiva derrota de Guadalete, suplieron esta carencia armándose de estacas. Entonces los pobladores se defendieron con estacas, esto dice la leyenda, de que se proveyeron en los vecinos bosques, y arrojándose con ellas sobre los invasores, les hicieron retroceder derrotados y maltrechos, dejando el campo a los defensores de la tierra. También hay otra leyenda que son las doncellas, las siete doncellas, pero bueno, ahora me voy a referir, si no se hace muy largo, voy a hablar de este origen legendario de la familia. De este hecho ocurrido en el Valle del Balcarce descenderían este linaje o varios de estos linajes. Y sus armas, alusivas a este hecho, son 5 estacas de su color que traen en su escudo los Balcarce de San Esteban de Valdueza y otras familias que de los Balcarce descienden. Bueno, hablando de estos Balcarce, ahora me estoy refiriendo al manuscrito del abogado de 1932, que dice específicamente sobre los Balcarce, que el solar de Balcarce de San Esteban de Valdueza es uno de los más ilustres del Bierzo. Por eso yo sospecho que mi María de Balcarce era de San Esteban de Valdueza.
tanto por la antigüedad de su linaje y por las muchas familias con que se haya unido por vínculos de parentesco. Disfrutaron siempre los de esta casa los cargos honoríficos en Ponferrada, que es la capital del Bierzo, y gozan en el valle del Valduesa, porque también hay un río Valduesa, de asientos preeminentes en las iglesias de San Esteban, Cuesta y Fonlevar. Esto surge de este trabajo. Una carta ejecutoria librada el 19 de agosto de 1596, autorizado por Simón de Ortegón, escribano de la Real Chancellería de Valladolid, hace constar que los Balcarce son vecinos de San Esteban de Valduesa ya desde hace más de 200 años y que descienden del castillo de Serracín y de Balboa en el valle de Balcarce, del cual es actualmente propietario el marqués de Villafranca del Bierzo. Finalmente, el marqués de Villafranca, perdón. También debo agregar a esto, ya estamos por terminar, mucho más no hay, que los Yebra y Pimentel también es una familia, Yebra y Pimentel también es una familia muy antigua. Y Pimentel. Sí, sí, los Pimentel y los Yebra también, muy antiguos del Bierzo, que también hay muchísimo para decir, pero bueno. Y de los Quiroga, obviamente, ni hablar. Antiquísimos linajes de Galicia y el Bierzo. No sé si tengo algo de tiempo. Bueno, viendo dar un resumen de mi investigación acerca de la ascendencia peninsular de los González Balcarce, que llegaron al Río de la Plata por el 1760 a Buenos Aires, más específicamente, que son, no sé si recuerdan, los dos hermanos, Francisco y Juan Antonio. Sí, más o menos. Que los dos se casaron con dos hermanas. Francisco, mi antepasado, se casa con Victoria Damasia Martínez Fontes, la hija del gobernador del Paraguay. Y su hermano, Juan Antonio, no José Antonio, sino Juan Antonio, se casa con Máxima Martínez Fontes, otra hermana. Dos hermanos con dos hermanas. Los dos eran militares. Francisco González Balcarce, el primero que llegó acá, fue comandante de Blandengues. Es muy interesante toda su historia. No, el regimiento de Blandengues. Claro, debe ser su compañero de armas. Debe haber venido Sí. porque vino Sí. hacia el 46 y hasta el 56. Pueden haber venido juntos. Quizá o se conocerían. Bueno, la descendencia de los González Balcarce básicamente es del primero. Se extinguió la descendencia de Juan Antonio González Balcarce con Máxima Martínez Fontes porque solo tuvieron 3 hijos. Es el que te dio la línea al final. Sí, es el que al final le dio la línea. Porque su único hijo varón, Lucas, el teniente Lucas González Balcarce, murió en la batalla. Todos murieron, menos mi antepasado, casi todos murieron en batalla. Perdón, Antonio y Ramón tampoco. Juan Ramón y Antonio tampoco en batalla. Pero muchos de los hermanos González Balcarce y Martínez Fontes murieron en batalla. Lucas falleció en la batalla de Suipacha. Era teniente de dragones y fue guerrero de independencia. Y era casado con Jerónima Gaitán. Y creo que tuvo una hija Petrona, pero que murió en la infancia. Y eso es el único hijo de Juan Antonio González Balcarce y de Máxima Martínez Fontes. El otro hermano, Francisco, que había nacido en Barcelona, tuvo muchos hijos, como 11 hijos, con Victoria Damasia Martínez Fontes. Y ellos sí son los padres de los González Balcarce de la actualidad. Del cual solo la rama de Marcos González Balcarce desciende, porque se extinguió, la rama de Antonio González Balcarce se extinguió. Que es el club de militares retirados. Claro, sí, exacto. Los González Balcarce que llevan el se lo apellido hoy compró en día primero. descienden todo de Marcos. Que se lo compró primero Alemania para hacer su consulado, embajada. Y Para pasó residencia del embajador. residencia. No fue embajada, sino claro, fue embajada. Muy linda la casa. Sí, eso lo mandó construir mi tatarabuelo José González Balcarce. Voy a decir muy poquitas cosas de algunos de los hijos de Francisco González Balcarce y Victoria Martínez Fontes, porque tuvieron una actuación militar en la Guerra de Independencia larguísima. El primero de los hijos fue Juan Ramón González Balcarce, que falleció en su estancia del Chañar en Entre Ríos, no sé si la estancia del Chañar en Entre Ríos. Era brigadier general, guerrero de independencia, teniente de Blandengues. Todos ellos fueron primero cadetes de Blandengues a las órdenes de su padre. Pues su padre era el comandante de los Blandengues.
Fue comandante de armas en Tucumán en 1808, ayudante de campo de Liniers durante las invasiones inglesas, segundo jefe de regimiento de húsares en 1808, tuvo actuación descollante en el movimiento emancipador de 1810, en 1811 se incorporó al ejército del norte, asistió al combate de Humahuaca y a la batalla de Tucumán, fue diputado por Tucumán a la Asamblea General Constituyente de 1813, fue vicepresidente de la misma en 1815, gobernador e intendente de Buenos Aires en 1818, jefe del Ejército de Operaciones del Litoral, asistió a la batalla de Cepeda en 1820, fue ministro de Guerra de Dorrego, de Rosas también de 1829, fue gobernador de Buenos Aires. ¿Se acuerdan que le hicieron la revolución de los restauradores? Era el líder de los lomos negros. De los lomos negros, sí. Su mujer era María Trinidad García Mantilla, pariente de Fernando García Mantilla, de Fernando Mantilla. Ella era Mantilla, exactamente, Trinidad Mantilla, sí. Fue ministro de Guerra de Dorrego, de Rosas en 1829, gobernador de Buenos Aires en 1832 y tuvo que renunciar al año siguiente debido a su distanciamiento con Rosas, retirándose a su estancia al Chañar en Concepción del Uruguay, donde falleció. Ese es el mayor de los hermanos Balcarce. Se casó con María de Trinidad Mantilla y solo tuvo 2 hijos, Juan Ramón, que murió joven, sin descendencia, y María de la Trinidad, que se casó con el funesto capitán Coe, Juan Halstead Coe o John Halstead Coe. De triste recuerdo. De la estancia Pumalén. Bueno, después es mucho el Coe, Elía Coe. Los Elía son descendientes actuales de esta. Juan Ramón, los únicos descendientes que tiene actualmente es la familia de estos Elía. Porque tuvo otros hijos. Hay otras Coe Balcarce que se casaron en Francia con franceses, pero no tuvieron sucesión. Solo tuvo sucesión la Coe Balcarce casada con Elía. Se exilió en Entre Ríos. Exacto. Y estuvo parando en la estancia Pumalén, que eran de los Coe. Claro, que eran sus nietos. Que eran sus propios nietos. Sus nietos, porque su hija se había casado con Coe. Y la hija de Coe, su hija Trinidad Balcarce se casó con John Coe. Y su nieta, Dolores Coe Balcarce, se casa con Elía. Ahí está, y ahí vienen los Elías. Sí. Bueno, y el segundo hijo es Antonio González Balcarce, que sería como el personaje más importante, más conocido de la familia, que es el vencedor de Suipacha, es el consuegro del general San Martín, ¿no? Y creo que es por él la calle Balcarce. No sé si es por él o por la familia. Por todos. Porque tenían su casa ahí. Vivían ahí, en la primera cuadra de Balcarce. La casa que está a una cuadra, donde está el Ministerio de Economía. El Banco Hipotecario. El Banco Hipotecario. Frente al banco. Creo que se conserva algún resto de la casa. Yo tengo la foto. Dentro del banco. Ahí cerca Nunca sé exactamente de dónde la es. Academia de Historia. Sí. Cerca, dije. Frente a la Academia. Bueno, cerca. Hay una foto muy linda, lástima que se tiró. Ya no está más. Ya no está más, no existe más. Bueno, también fue blandengue, estuvo bajo las órdenes de su padre, defendió a Montevideo contra los británicos en 1807. Estoy hablando de Antonio González Balcarce. Fue capturado y llevado a Inglaterra como prisionero de guerra, posteriormente fue liberado, luchó contra las fuerzas de Napoleón en España, retornó a Buenos Aires, estuvo en la Revolución de Mayo, fue puesto a cargo del ejército revolucionario enviado a Córdoba y al Alto Perú. Bueno, participó en la batalla de Suipacha, por eso lo dicen el vencedor de Suipacha, en Bolivia, ¿no? En el Alto Perú. El 7 de noviembre de 1810 obtuvo la primera victoria argentina sobre las fuerzas realistas. Ahí también hay otros personajes, no solo fue Balcarce, ¿no? Obviamente. Esto es una biografía que saqué, pero estuvo ahí, participaron tuvo muchos protagonistas, ¿no? Suipacha. Fue derrotado más tarde, obviamente, y volvió a Buenos Aires. Llegó a ser director supremo y jefe del Estado Mayor destinado al Ejército de los Andes. Sirvió como segundo comandante de las órdenes de San Martín, que cruzó los Andes, combatió en varios enfrentamientos en Chile, incluyendo Cancha Rayada y Maipú, antes de que una enfermedad muy grave lo obligó a regresar y murió posteriormente. Solo Marcos y Juan Ramón pasaron en 1820, los otros todos murieron en la década del 10. Después de mi antepasado, Marco González Balcarce es el tercer hijo varón. Tanto Juan Ramón como Antonio fueron generales, llegaron a generales. Y Marcos también. Los otros fueron tenientes o coroneles.
Marcos, general Marcos González Balcarce, mi antepasado, inicia su carrera militar en 1790, también en el regimiento de Blandengues, comandado por su padre. Fue alférez en 1799, ascendió a teniente en 1804, peleó contra los ingleses invasores en Buenos Aires en 1806 y en Montevideo en 1807, quienes lo tomaron preso igual que a su hermano Antonio. O sea, Antonio y Marcos fueron hechos presos por los británicos y enviados a Gran Bretaña. Al producirse el vuelco de las alianzas en la guerra, es puesto en libertad y enviado a España, donde asiste a la batalla de Ciudad Rodrigo y Río Seco contra las fuerzas napoleónicas. De regreso a su patria, alcanza el grado de sargento mayor del Regimiento de Granaderos de Liniers en 1809 y de teniente coronel en 1810. Participó en la Revolución de Mayo y hace la campaña de la Banda Oriental. En 1813 se le designa para mandar el destacamento de los 300 auxiliares argentinos en Chile, y del otro lado de los Andes se bate en Cuchacucha y en Membrillar. Cuchacucha, los dos son de 1814, esas batallas. Y en otras acciones menores, alcanzando los galones de brigadier. Asume después la gobernación interina de Cuyo, donde ahí, él se había casado con María Bernarda Rocamora, que era hija de un amigo de él, que era el coronel Tomás de Rocamora, muy importante para Entre Ríos. Sí. Muy importante para la provincia de Entre Ríos, Tomás de Rocamora. Marcos González Balcarce, pero se había casado primero con una tía de Juan Isidro Quesada, que se llamaba Mariquita Quesada de la Torriente y Rodríguez Peña. O, nunca sé si es María Dolores o María Dionisia, ¿no? María Dolores. María Dolores, sí. Fue la primera mujer de Marcos González Balcarce que tuvo dos hijos, un varón, y tuvo a Mercedes González Balcarce y Quesada, que se casa con el hijo de Mariano Moreno, con Mariano Moreno Cuenca. Y de ahí vienen todos los descendientes de Mariano Moreno, son Moreno Balcarce. Una rama, no todos, una rama de los Moreno. Y con Rocamora, bueno, uno es mi cuarto abuelo, que se llama José Patricio González Balcarce, que nace en Mendoza cuando su padre era gobernador interino de Cuyo. Y en esa ocasión fue ahijado, sus padrinos fueron el general José de San Martín y Remedio de Escala. Eso es muy emocionante cuando veo la partida porque se ve que serían amigos, ¿no? Marcos y Antonio, o se conocerían por lo menos, por el equipo de padrino. ¿Dónde se casó? ¿Quién? Marcos y... El hijo de tu bisabuelo. Marcos González Balcarce y Bernarda Rocamora, ¿dónde se casaron? Sí. Se casaron en Buenos Aires. En Buenos Aires. Pero él fue gobernador interino de Cuyo. Sí. Entonces nació en Cuyo. Rocamora Jurado es otra hija de Tomás de Rocamora, que se llama Teléfora Rocamora. Se casa con un jurado y tiene muchísimos descendientes, de los cuales está los Otamendi, Jorge Otamendi. O sea, Jorge Otamendi es descendiente también de Tomás de Rocamora, que fue el fundador de Gualeguay, y Concepción del Uruguay, exactamente. Y se dice, no sé si estoy diciendo una burrada, por favor los expertos díganme, que fue como uno de los primeros que dijo de los Entre Ríos. En la época se le decía ese lugar de Entre Ríos. De Entre los Ríos, entonces de Entre Ríos. Le pidió al virrey que dejara Entre Ríos como nombre. el nombre de la provincia. Muy interesante. Sí. ¿Cómo se nació el nombre? Porque estaba entre Entre Ríos está totalmente rodeado por de agua, ríos. salvo unos De agua. pocos kilómetros con corrientes que hay de frontera seca, todo lo demás es agua alrededor. Sí. Desaguan en el Río de la Plata. Claro, interesante. Así que bueno, tanto los únicos descendientes hoy en día de Rocamora son los Balcarce de Rocamora y los Jurados de Rocamora, que tienen muchísimos descendientes. O sea, para decir, mi antepasado Marcos se casó 2 veces, con Quesada y con Rocamora. Y yo desciendo del hijo que tuvo con Rocamora. Tuvo varios hijos, pero del primer hijo, que era José Patricio, que nació en Mendoza, ahijado de José de San Martín. ¿Y con quién casó Patricio? José Patricio se casó con una señora que se llama María Salomé Uriarte Ugarte, que era parienta de los Ascuénaga, porque ella era Uriarte Ascuénaga 2 veces. Había otro colectivo. Ascuénaga vas a ver más. Era Ascuénaga. Yo lo tengo en una fuente. Claro, sí, porque se casaron entre ellos muchas veces, los Uriarte con los Ugarte, los Ugarte con los Uriarte. Es Uriarte, Ugarte, Uriarte. No te olvides, Ugarte. son 2 veces. 4 veces. Pero ahí no tengo ascendencia criolla, porque son...
Son vascos. Super vascos. Península. Sí, peninsulares. Pero son antiguos, son de 1700. Pero se casaron todo entre descendientes de vascos. Sí, todo entre vascos. No hay descendencia criolla. Por ahí. Y bueno, este Marcado Balcarce fue derrotado por Ramírez en Entre Ríos. Esa fue como una derrota que tuvo. En 1819 comanda las tropas que desde Cuyo marchan contra los caudillos del litoral, pero cae prisionero en Santa Fe. Después, en la época de Rosas, es ministro de guerra, comandante... No, creo que antes de la época de Rosas. Es ministro de guerra, comandante de armas. En 1820 queda al frente del gobierno porteño, interinamente, muy poquito tiempo. En la época de los directores. Sí, tuvo muy poquito tiempo. Un año. Sí, fueron los 3 gobernadores. O sea, Antonio González Balcarce fue director supremo, pero también fue interino. Juan Ramón Balcarce y Marcos... Claro, ahí en esa época. También reemplazó en un momento a Martín Rodríguez como gobernador interino durante 3 meses. Y repetidamente fue ministro de guerra en las administraciones de Las Heras, de Rivadavia, de Vicente López y de Juan Manuel de Rosas. Él fue ministro de Rosas también. Y murió en Buenos Aires, mi antepasado Marco González Balcarce, el 14 de diciembre de 1832. Y voy a hablar también de otro personaje que se sabe, no quiero aburrir el último, así ya terminamos, que es Diego González Balcarce, que también fue un prócer bastante olvidado y tuvo mucha actuación en la Guerra de Independencia. Era otro hermano de Antonio, de Marcos y de Juan Ramón. Eran 10, o sea que había otros que fueron también militares. Lo que pasa es que uno murió en la batalla de Nazareno, otro murió en la toma de Montevideo. Hubo muchos jóvenes que murieron, hermanos de ellos jóvenes que se murieron. Bueno, pero este Diego González Balcarce, si bien murió joven, se distinguió bastante en la Guerra de Independencia, porque fue coronel de dragones, guerrero de Independencia, se distinguió en la primera invasión inglesa, en la defensa de Montevideo contra los ingleses, fue tomado prisionero y también enviado a Inglaterra. También actuó en guerras en España contra los ejércitos napoleónicos y de regreso a Buenos Aires estuvo con el grado de capitán en el ejército de operaciones. Él tuvo mucha relación con Belgrano, tuvo siempre las órdenes de Belgrano, en el ejército de operaciones en el Paraguay y luego en el ejército del norte, asistiendo a las batallas de Tucumán, Salta, Vilcapugio, Venta y Media, Ayohuma y Sipe-Sipe. Pero murió de una enfermedad. Él no murió en batalla, pero estaba gravemente enfermo y murió en esos lugares soltero. Sí. Bueno, hay más personajes, Sí. Preguntas. ¿Cuál fue el González Balcarce y la mujer de Rosas, estando el ausente, que hizo la vida imposible? Juan Ramón. Ramón. Sí, y se tuvo A que ella, ir. la familia. Lo que son exonerados, ¿no? Se tuvo que ir a. Todo. Se tuvo que ir a Entre Ríos, nunca más pudo volver. No sé si volvió. No, murió ya. No volvió a Buenos Aires. No. Nunca más volvió. Fue. Bueno, te Pero doy... le fue muy bien en Entre Ríos. Sí, Le sí. dio lecciones a Urquiza. Eso no sabía, es interesante eso. Sí, bueno, no dio lecciones. Intercambiaba Jorge estrategia Vera. militar, política, porque la estancia cubana está al norte, al noreste, sobre el río Uruguay. Ah, qué interesante. Y No sabía. ahí se comunicaban por el río Uruguay, que estaba cerca de Santa Cándida. Muy interesante, todo eso no sabía. Eso es un trabajo que estoy haciendo. Muy interesante. Juan Manuel, te voy a Sí.